Es un placer estar con todos ustedes aquí. El Hub, como introducción muy rápida a lo que es el Hub latinoamericano y caribeño de innovación transformativa. Esto fue formado hace más o menos un año y medio y el propósito era establecer una comunidad de práctica para personas, tanto académicos como actores de política pública y otra gente interesada en política pública, en promover y desarrollar este enfoque de política de innovación transformativa. Y durante los últimos 18 meses hemos estado trabajando con alrededor de 10 organizaciones de Colombia, en su mayoría, pero también de Chile y de México, en desarrollar estas prácticas, en desarrollar aprendizajes sobre qué significa la innovación transformativa y especialmente la política pública de innovación transformativa en un contexto de América Latina, que por supuesto es bastante distinto al europeo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es que hemos tomado esta iniciativa de organizar este taller que es específicamente y solamente, la verdad, para actores de política pública. Y queremos que sean los actores de política pública los que lideren este taller, porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer es crear una base de experiencias, conocimiento y aprendizaje sobre cómo este enfoque puede ser relevante a nivel de política pública, por supuesto trabajando con el apoyo de académicos, de investigadores, en su momento eventualmente otra gente como consultores, empresas, etc. Pero en este momento queremos trabajar específicamente con actores de política pública a diferentes niveles, puede ser a nivel ministerial, a nivel de secretaría, a nivel regional, y ese fue el llamado que nosotros hicimos, o la invitación que nosotros hicimos después del primer taller que hicimos, que en realidad fue más un seminario, hace creo que un mes más o menos, y recibimos varias propuestas, y de ahí nosotros elegimos a 8 grupos para trabajar. Así que primero les quiero explicar un poco algunas de las cosas que vamos a hacer, y después le voy a pasar a Claudia para que le explique un poco un par de elementos logísticos del trabajo que es necesario que haga. Entonces, primero, este es el equipo de personas con el cual ustedes van a trabajar. Algunos son de la Universidad de Sussex, con el cual yo estoy aquí trabajando en Inglaterra, pero otros son, y de hecho estamos muy orgullosos, una serie de instituciones de América Latina, de Colombia y de Chile, que ustedes van a conocer y que van a trabajar con ustedes. Lo que vamos a hacer es que tenemos 8 grupos que cada uno ha traído un proyecto o una propuesta de trabajo, y ustedes los ven aquí los 8. A cada uno, la forma de trabajo durante los 3 días va a ser que primero va a haber un seminario que va a durar una media hora, y después vamos a entrar a trabajar de manera práctica, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer a través de un software que se llama Miro. Algunos de ustedes lo conocen, otros no, que ya ha sido preparado. Entonces, después que yo termine de hablar, que va a ser enseguida, Claudia les va a mostrar cómo entrar ahí, y es muy importante que todos ustedes entren directamente, porque ahí se van a hacer los ejercicios. Matías, ¿sí? perdón. Vamos a ir con el seminario, y después del seminario, cuando termines, haremos toda la introducción y demás. Con eso nos das tiempo también para organizar otros temas logísticos. ¿Bueno? Si tú prefieres que lo hagamos así, sí. Pero igual, Sí. de que después, es muy importante que todos entren al Miro, porque ahí se van a hacer los ejercicios. Y también desde Zoom se van a hacer 8 salas distintas, donde ustedes van a poder discutir esos ejercicios, ¿ok? Y después vamos a volver a la plenaria. La forma en que trabajar es que cada grupo se le trabaja con una especie de mentor, ¿ya? Y ustedes ven aquí que al lado de ustedes hay en algunos casos un nombre, en algunos casos 2 nombres,
Y esas son las personas con las cuales ustedes van a trabajar durante los ejercicios después de los seminarios, ¿ya? La mayoría van a ser, el primer nombre por lo menos va a ser conocido. Entonces Claudia está ahí, que ustedes la conocen. Yo soy Matías. Salim Chalela, que es parte del ejecutivo del Hub de la Universidad del Rosario. Paloma Bernal, que también trabaja desde aquí, doctorado de la Universidad de Sussex. Marta Marín, que también muchos de ustedes la conocen. Y después una serie de otras personas que han estado trabajando con nosotros durante este proceso. Gabriela y Pablo y también Nadia de la Universidad de Talca, y Ana Osorio, que trabaja desde el Valle del Cauca. Entonces, eso es como introducción a la forma en que vamos a trabajar. Antes de comenzar formalmente con el seminario, les quiero decir de que para nosotros, por supuesto, es un placer tenerlos aquí, pero también es importante entender que el objetivo es tener un idioma y una forma de entendernos que que es similar. Es decir, cuando nosotros hablamos de ciertas palabras como nichos o como regímenes o otras cosas, que tengamos unas definiciones más o menos similares, un lenguaje que estamos compartiendo para que estemos hablando de la misma cosa. Eso es lo primero, y probablemente lo más importante. Y segundo, que vamos a aplicar inicialmente algunos de estos conceptos a los proyectos de ustedes, para ver cómo esto puede ayudar y cómo puede trabajar. Pero para nosotros esto es un abreboca para el trabajo, porque transformaciones son procesos que hay que hacer, son a veces problemas que son bastante complejos y se tienen que trabajar durante bastante tiempo. Entonces la idea es que ustedes vean si esto es relevante para ustedes, si les sirve, y si es el caso, entonces uno puede después entrar en más detalle y abrir una conversación sobre cómo trabajar. Eso más que nada lo que yo quería decirles. Yo no sé si Claudia ahora quiere decir algo para abrir sobre la guía, quizás, Claudia, y después sigo yo. Bueno, muy bien, sí. Gracias, Matías. Ustedes recibieron en sus correos un documento que es una guía que elaboramos para todos los participantes, donde se incluyen algunos de los elementos más importantes, de los conceptos que van a estar revisando durante estos 3 días. Les compartimos además unos recursos que están disponibles si ustedes quieren profundizar en estos temas, en algunos de los conceptos. Entonces hay enlaces a webinars, hay presentaciones, hay documentos académicos, que yo creo que pueden ser útiles para ustedes a lo largo del ejercicio y después cuando quieran, digamos, que llevar a cabo o utilizar estos conceptos ya en la práctica. También tiene un glosario que les va a ser muy útil durante estos 3 días, entonces para que la utilicen, para que para que la usen, se refieran a ella y demás, en caso de que tengan dudas. Ese es básicamente el comentario principal, Matías. Ya después les explicaremos la dinámica del ejercicio y cómo vamos a estar organizados. Perfecto. Bueno, entonces yo no sé si hay alguna pregunta antes de partir, inmediata, no se preocupen por ahora del Miro, eso Claudia les va a explicar enseguida, pero antes de empezar, no sé si hay alguna pregunta técnica o algo así que tienen, ¿no? Bueno, entonces podemos partir. Si alguno de ustedes quiere interrumpir en algún momento porque no entiende algo específico sobre lo que estoy diciendo, yo creo que es posible que pregunten, no somos tantos aquí, esa fue la idea, pero tienen que interrumpir porque yo no voy a poder tener otra manera de ver si quieren que vaya más lento o una aclaración de algún concepto, tienen que simplemente interrumpir y preguntarme y yo puedo parar y explicar un poco más. ¿Okay? Entonces, partimos.
¿Cuál es el valor del hub? ¿Y cuál es qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer a través del Hub de Innovación Transformativa? En general es brindar herramientas y también a veces narrativas para que uno pueda tener ciertas bases para comenzar a cambiar el concepto o crear un nuevo concepto de política pública para apoyar cambios transformativos. Mucho de esto tiene que ver con sistemas de ciencia, de tecnología e innovación. Pero por sistemas de CTI nosotros tenemos un concepto bastante amplio de lo que significa ciencia, tecnología e innovación. No implica solamente tecnologías duras, puede implicar varios tipos de innovación. Pero sí nosotros básicamente pensamos que se tiene que comenzar a crear una nueva base de cómo se piensan estos sistemas para promover cambios sistémicos para enfrentar los objetivos de desarrollo sostenible. Y no es solamente teórico, queremos generar acciones transformativas para enfrentar a los ODS en su contexto. Y por supuesto, cuando estamos hablando de política pública, tenemos que empezar a hablar de cosas como gobernanza, como monitoreo, como mentoría, y también sistemas de evaluación que tienen que ser distintos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunos de los principios que nosotros vamos a trabajar y que nosotros vamos a discutir en este proceso? Bueno, primero queremos entrar en un proceso de co-creación. Co-creación implica que nosotros tenemos conocimiento basado en experiencia, pero que también ustedes tienen mucho conocimiento a través de su experiencia y su trabajo. Y por lo tanto, tenemos una forma de trabajar que nosotros llamamos una forma de trabajar formativa, una evaluación formativa, donde estamos construyendo en conjunto este nuevo enfoque, ¿ya? Pero sí hay un deseo y un compromiso de hacer las cosas de manera distinta. ¿Qué implica hacer las cosas de manera distinta? Bueno, primero, vamos a hablar bastante de eso, pero la forma a veces tradicional de entender cómo se hace política es un proceso lineal. Es decir, que uno tiene un comienzo y uno sigue una línea recta para lo que uno quiere al final. Y muchas veces esas cosas, la verdad es que no son, nosotros pensamos que para cambiar estos sistemas uno tiene que pensar a nivel sistémico, es decir, no lineal, pero también abrazar algunas de las complejidades que esto implica. Y esto es un proceso colaborativo donde hay una discusión, tiene que haber una apertura, y hay que entrar con una mente abierta y dispuestos a aprender todos sobre cómo se va a hacer este trabajo. Como les dije antes, este es un trabajo que va a estar basado en ejercicios prácticos, donde vamos a tratar de aplicar algunos de estos principios a sus proyectos. A través de eso vamos a aclarar conceptos, palabras claves, palabras como qué significan nichos, qué significan experimentación, qué significan alcances transformativos, qué significa evaluación formativa. Debo decirle que estos conceptos son cosas que ya se están comenzando a asumir en varios países, en varias agencias de ciencia, tecnología e innovación, porque básicamente se ve que uno tiene que comenzar a usar un lenguaje y metodologías nuevas, ¿ya? Los primeros 2 días van a haber ciertos ejercicios que están bastante, digamos, estructurados. El tercer día, que es el último día, el jueves, vamos a tratar de abrir ese proceso un poco, donde ustedes van a poder hablar un poco más del detalle de lo que traen, de lo que quieren hacer. Va a haber un poco más tiempo para hacer eso y también tratar de aplicarlo a lo que nosotros llamamos los alcances transformativos. Bueno, entonces, la innovación transformativa, algunos de ustedes ya van a haber visto esto, pero me parece importante repetir y recalcar, comienza básicamente con un reconocimiento de que la política pública de ciencia, tecnología e innovación ha tenido una deficiencia bastante grande, bastante fuerte, y eso que no ha sido desarrollado
yo diría desde los años de los últimos 30 o 40 años, para enfrentar en general los desafíos sociales de la sociedad de una manera directa, ¿ya? Ha tendido a ser basado en una visión productivista, una visión de que el crecimiento económico es suficiente para resolver los problemas, todos los problemas sociales, y una forma tecnocrática, y que elementos como la productividad, utilidad, es suficiente para desarrollar, digamos, el bienestar común. Y eso viene de ciertos supuestos schumpeterianos de lo que es la forma en que la tecnología y la innovación se relaciona con la sociedad. Por supuesto que hay que pensar en desarrollo económico, eso no es secundario, y también productividad. El problema es que, en general, la forma en que se ha hecho, las rutinas que han creado, no toman en cuenta algunos de los efectos secundarios que esto tiene en la biodiversidad, en la tierra, en el medio ambiente y a veces en las personas. Entonces, esto requiere repensar muchas cosas sobre cómo están organizados lo que nosotros llamamos estos sistemas sociotécnicos. La energía, el uso del agua, la agricultura, el alimento, sistemas de transporte, salud, medicina, porque hay muchas rutinas que están detrás de estos sistemas que los hace poco sostenibles. Y el problema es que son sistemas, entonces uno tiene que trabajar a nivel sistémico. Y eso implica, para poder cambiar esto y transformar esto, necesita tener el apoyo de instituciones, especialmente de actores de política pública, para legitimar y facilitar cómo estos cambios se dan. Ahora, si nosotros entramos un poquito más directamente en las distintas formas de entender política pública, ustedes van a ver aquí, y esto es un poco lo que van a ver mucho en mis presentaciones, una mezcla entre español y inglés, pero esto es una manera de tratar de explicar dónde entra la política de innovación transformativa dentro de otras políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ustedes ven aquí un gráfico, y esto lo saqué de un trabajo que escuché hace poco, donde abajo, en un eje, tienen el nivel de hasta qué punto las políticas están destinadas a cumplir con las demandas de la sociedad, o las demandas de los usuarios. ¿Ok? Entonces, a mano derecha es demanda, y si uno se va a mano izquierda, en el eje abajo, es más oferta. ¿Ya? O sea, políticas públicas que están más basadas en oferta. ¿Ya? Mientras que en el eje vertical es la atención hacia sistemas, ¿ya? Cómo trabajar a nivel de sistema. Entonces, la política más común en CTI es política de investigación y desarrollo, es decir, dinero y recursos para ciencia, sea en laboratorios públicos, para empresas, para que hagan más investigación y desarrollo. Y ese es un tipo de política que está básicamente basado en la oferta, es decir, en lo que las empresas pueden producir, por un lado, y como está basado en la empresa, tiene poca implicación sistémica. ¿Ya? Ahora, posteriormente, por otro lado, hemos visto el desarrollo de otras políticas que tratan de incorporar elementos sistémicos, de cambio sistémico. Entonces, todo lo que tiene que ver con sistemas de innovación y política industrial está mucho más interesado en cómo sectores industriales se pueden desarrollar. Entonces, eso tiene más atención a ese sistema, pero siguen siendo muy basados en la oferta, en lo que las empresas pueden hacer, y no tanto en lo que la sociedad o consumidores específicos quieren. Entonces, abajo tenemos la política de challenge-led R&D, es decir, política de desafío, que en algunos países nórdicos y en el norte de Europa ha sido muy popular, es decir, una política para resolver un problema específico, como un problema de salud, como el envejecimiento de la población, o problemas específicos de salud mental, o problemas o cambio climático también, ha sido hasta cierto punto, donde tienen un enfoque muy específico en un área, ¿ya? Que es un problema social, y eso se llama una política de innovación y I+D, pero basado con un desafío social.
La política de innovación transformativa trata de combinar una atención hacia sistemas con las necesidades de la sociedad. Y por la sociedad podemos decir quizás usuarios. Es decir, no necesariamente comienza con lo que las empresas pueden hacer, sino que comienza con los problemas y los desafíos de la sociedad. Y por supuesto, el problema del cambio climático y el problema de la pérdida de la biodiversidad quizás es uno de los desafíos más grandes que uno enfrenta a nivel mundial, y mucha de la política internacional está basada en eso. Pero no solamente eso, sino que hay otros temas que están que reflejan este giro y este mayor interés en la política de ciencia, tecnología e innovación hacia los problemas de la sociedad. Así que ahí, esta es una forma quizás en la cual uno pueden posicionar la política de innovación transformativa. Ahora, hay elementos de solapamiento entre la política de innovación transformativa y otras políticas. Por supuesto que sí. Hay varios solapamientos y áreas donde hay en común, que me parece que son bastante importantes. Y lo último que diría, creo que cosas como la innovación social, ese tipo de cosas se encuentran dentro de política de innovación transformativa también, porque son elementos que toman en cuenta los cambios el apoyo de la sociedad civil en este proceso. Entonces, la manera en la cual nosotros tenemos que entender, por lo tanto, cómo se dan estos cambios sistémicos, ya cómo podemos entender las dinámicas y los procesos de cambios. Y aquí lo que lo estoy mostrando es una de las explicaciones, que se llama la perspectiva multinivel. Debo enfatizar que es una de ellas, ¿ok? Hay varias, la verdad, pero esta es una que tiene la ventaja que nos presenta algunos de los elementos que nosotros vamos a usar constantemente para tratar de entender este cambio. Entonces aquí tenemos, si ustedes miran, tenemos tres niveles. Lo que se llama el landscape, el régimen y el nicho. ¿Ok? Están escritos en inglés, pero son fáciles de traducir. Entonces voy a empezar por el régimen. El régimen, básicamente, si ustedes piensan en un sistema, como por ejemplo el sistema agropecuario. Entonces un sistema que tiene sus formas de producir, que durante los últimos probablemente 70 años ha sido orientado hacia masificar la producción masiva de agricultura y de ganado, o sea, crear sistemas intensivos de producción. Y eso es lo que ha definido las tecnologías, las logísticas, los mercados, las formas de producir, las decisiones sobre qué se produce y qué no se produce. El uso de la tierra, el uso de tecnologías para fertilizantes y herbicidas, todo ha sido desarrollado para la producción intensiva del alimento, que estaba basado, yo creo que naturalmente, en la preocupación de la necesidad de que la raza humana tenga suficiente para comer, que era un problema muy grande que existía desde el siglo XIX, etcétera, y antes, y todavía existe en algunas partes. Entonces, un régimen crea instituciones, crea tecnologías, crea sistemas de educación, crea también expectativas entre consumidores sobre el tipo de servicio o el tipo de que uno recibe. Y esto en muchos casos puede ser, por ejemplo, el sistema energético, sistema de provisión de agua potable, provisión de transporte, que son los principales sistemas que uno habla. Estos son estos sistemas sociotécnicos, y estos crean ciertas formas de trabajo. El problema ha sido que muchos de estos sistemas, de alguna manera, hay dos problemas. Uno, que aunque en muchos casos han provisto grandes producciones, han tenido un efecto secundario bastante desastroso en la Tierra, ¿ya? Sea en términos de biodiversidad, sea en términos de calentamiento y producción de gases de CO2, y ya no son sostenibles. La energía es el caso más claro, donde hay un movimiento brusco y ahora
bastante fuerte hacia energías renovables, ¿ya? Como el viento, el solar, etc. Pero por supuesto en el sur global, en muchos casos, estos sistemas sociotécnicos nunca han funcionado particularmente bien para los grandes sectores de la población que no tienen altos niveles de consumo. Y los países del sur en general, en muchos casos, han tomado los sistemas del norte y los han asumido, y no ha dado una buena respuesta hacia todos los sectores de la población, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de un régimen o un sistema sociotécnico. Y lo que pasa es que históricamente la manera en la cual estos sistemas sociotécnicos han cambiado no han sido de actores dentro de esos sistemas, ¿ya? Si uno piensa, por ejemplo, en el cambio de sistema energético, desde un sistema no renovable a uno renovable, por ejemplo, la energía solar, esto no vino de las empresas petroleras o de carbón o de gas, sino que fueron otros grupos, otros actores que comenzaron a introducir tecnologías renovables, ¿ya? Y esto es lo que nosotros llamamos nichos, que son grupos de actores trabajando en red, que comienzan a desarrollar cambios disruptivos en las formas de entender cómo se provisionan los servicios de estos regímenes. Es decir, cambios disruptivos en cómo producir alimentos, cambios disruptivos en cómo producir energía, cambios disruptivos en cómo entender sistemas de movilidad y de transporte, ¿ya? Algunos de estos están basados en conocimientos ancestrales, en algunos casos, pero en otros casos son mezclas entre cosas antiguas y cosas nuevas. En algunos otros casos son nuevas. Pero estos nichos son para nosotros muy, muy importantes, porque desde aquí están las semillas de lo que podría ser un futuro de producción, un futuro de consumo, un futuro que sea un poco distinto en la forma en la cual estos sistemas están organizados, ¿ya? Y básicamente la propuesta es que a nivel de política pública nosotros trabajamos para fortalecer estos nichos transformativos. Entonces, primero, el nicho no es un proyecto individual que uno apoya en una región, sino que es una forma nueva de trabajar y de entender la provisión de un servicio. Y trabajan en red, grandes redes de personas que tienen una alternativa. Por ejemplo, la producción orgánica o el sistema de movilización, de transporte basado en bicicleta y eléctrico, es totalmente nuevo como concepto al que existe ahora, que es el coche individual a través de benzina. ¿Okay? Mañana vamos a trabajar ese concepto de nicho transformativo en mucho más detalle, así que no voy a decir mucho. Sí es importante que los entendamos. Hay otra cosa importante que decir, que la forma en la cual la transformación se da, según la innovación transformativa, es a través de una relación, un cambio, una relación entre el nicho y el régimen. Básicamente actores del régimen, y debo decir, en muchos casos ustedes, como actores de política pública, pertenecen de alguna manera a las instituciones del régimen, se dan cuenta de que las formas actuales de trabajar quizás no son las mejores, que tenemos que buscar alternativas, y comienzan a apoyar y comienzan a legitimar alternativas que vienen de los nichos. Entonces se da como un cambio, un apoyo a ciertos nichos que comienzan a hacer alternativas más atractivas para la provisión de ciertos servicios. Y en el mejor de los casos, esos nichos comienzan a reemplazar a estos regímenes, ¿ya? Eso es una simplificación enorme de cómo se hace eso, pero quizás el mejor ejemplo podría ser energía. El cambio de una energía no renovable a una energía renovable es donde actores del régimen se dan cuenta que tienen que parar el uso de petróleo, el uso de carbón, tenemos que empezar a reemplazarlo con uno renovable, y comienzan, actores del régimen comienzan a apoyar investigación y +D en estos nichos para que se hagan más fuertes, ¿ok? Y
y puedan reemplazar. Y ese Hay una pregunta en el chat. ¿Ok? Déjeme terminar y vuelvo enseguida. Y ese proceso de trabajo de los nichos nosotros llamamos experimentación. Experimentación. Porque están experimentando los nichos en la mejor manera de poder desarrollarse, de poder trabajar. Entonces el concepto de experimentación tiene que quedar aceptado y ser, por supuesto, tiene que ser evaluado, pero tiene que ser algo con lo cual la gente está cómoda en términos de política pública. Ok. Claudia, si quieres, ¿me la lees la pregunta? La puedo yo. Sí, claro, a la persona que la escribió le pido que por favor se renombre. Bueno, dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿El nicho se podría considerar como un caso de éxito? No necesariamente. Un nicho es una red de actores, ojalá amplio, pues, es decir, incluya, por ejemplo, si estamos hablando de un nicho de energía solar, incluye ingenieros de energía solar, incluya gente que tiene tierra, incluya consumidores de energía solar, y que estén trabajando y experimentando para mejorar esa tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el nicho es muy, muy pequeño, probablemente no va a tener, no va a conocer, no va a ser tan desarrollado en su forma de trabajar. Pero en la medida que se va desarrollando, en la medida que va mejorando su proceso, quizás va comenzando después a pasar desde tecnología a desarrollar, va madurando, desarrolla regulaciones, desarrolla protocolos, entonces desarrolla formas de educación, formas de enseñanza. Lo que pasa es que en un nicho, por ejemplo en energía, puede haber más de un nicho que pretende cómo desarrollar su solución. Entonces, los nichos quizás pueden competir. En ese camino de desarrollo de nicho van a haber éxitos y van a haber fallas. Lo importante es que hay un proceso de aprendizaje de cómo eso se va a desarrollar. Y con tal que dentro de la innovación transformativa, con tal de que haya aprendizaje, nosotros lo llamamos un éxito. El problema es cuando no hay aprendizaje. Entonces ahí eso para nosotros sería un fracaso. Pero en ese camino van a haber, en términos de impacto, puede haber éxitos o puede haber fracasos. Eso es parte de... Matías, Carlos Gutiérrez tiene una pregunta. Ok. ¿Quieres hacer un comentario, Carlos? Adelante. Buenos días, Matías, buenos días. Una pregunta. Sí. En cuanto a las instituciones, por ejemplo, nosotros, las entidades como tal a las que pertenecemos muchos de nosotros, una entidad que pertenece al régimen puede hacer a su vez parte de nicho. O sea, digamos que esto es como una ley o solamente en algunos casos, o cuándo aplicaría el hecho de que una entidad que está en el régimen asimismo experimente y pertenezca a esa red de actores del nicho. Absolutamente, Carlos. Claro que puede hacerlo. Por ejemplo, incluso a nivel alto, por ejemplo, en lo que era Colciencias antes en Colombia, el caso fue ahí de que un grupo, Colciencias, decidió adoptar o tratar de trabajar con el concepto de innovación transformativa. Y de ahí se escribió el Libro Verde. Para mí, ese era un nicho dentro de Colciencias que quería trabajar y promover dentro del aparato de política pública el concepto de innovación transformativa. Pero eso puede ocurrir a muchos niveles distintos. Puede ocurrir en laboratorios, puede ocurrir a nivel de secretarías regionales, y de hecho es muy importante que actores del régimen sean y trabajen parte de esa red, o sea, no tiene que ser una relación conflictiva. Pues a veces sí, pero a veces no. Y es muy, incluso voy a ir más lejos. Es casi imposible que un nicho realmente tenga éxito si no recibe la legitimidad y el apoyo de actores del régimen. No necesariamente todo el régimen, pero actores del régimen. Perfecto, Matías. Gracias. Perdón, solo una cosita, lo decía porque, por ejemplo, en el caso de la entidad a la que pertenecemos nosotros, es una entidad pública, gubernamental, y a su vez tenemos todo lo que es el proceso de I+D+I, experimentamos, trabajamos en torno de la misma entidad. Y muchas veces queda el conflicto de ser juez y parte, es decir, hasta dónde ustedes pueden ser los que emiten políticas y a su vez están experimentando y a su vez están trabajando en ciencia. Entonces, como que
para nosotros los que de pronto somos científicos lo comprendemos, pero es muy complicado que la gente comprenda cómo de una u otra manera, siendo parte del régimen, a su vez estamos experimentando. Entonces es como, por eso Sí. preguntaba y era como la duda. Gracias, Carlos. Eso lo vamos a ir discutiendo en el proceso. Yo sé que puede haber una o dos más preguntas, pero no sé, Claudia, dime tú, ¿sigo o... A ver, Juan Pablo, que tenía la mano hace rato, corto, Juan Bueno, Pablo, para que podamos avanzar, porque todavía nos falta Sí, trecho. dime, sí. Buenos días, Matías. Muy buenos corto. días. Y buenos días para todos. Me asalta la duda cuando dices éxitos y fracasos, sobre todo la palabra. ¿Por qué sería fracaso? Porque no puede ser, digamos, aprendizaje mientras vamos avanzando. Porque, por ejemplo, como tú sabes, yo aquí en la estructuración del Sistema Regional de Innovación estoy intentando, como me dice mi compañera Yerly Cantona muy acertadamente, pues fortalecer el nicho. Entonces, me llama la atención eso, es la pregunta que te tengo. Sí, creo que hablé antes, ¿no? Que para, a ver, lo más importante para nosotros en términos de definir si hay aprendizaje, perdón, si hay éxito o fracaso, es que haya bueno, es algo que vamos a hablar mucho, pero lo digo rápidamente, es lo que nosotros llamamos aprendizaje de segundo orden. Aprendizaje de segundo orden es cuando hay un aprendizaje sobre la alternativa al régimen o cómo uno puede desarrollar ese nicho. Porque claro, cuando uno está desarrollando una tecnología, por ejemplo, una tecnología en, digamos, qué sé yo, en sistemas de transporte, claro, uno tiene que intentar cosas. Y a veces esas cosas no van a tener necesariamente éxito inmediato. Pero si uno logra entender y aprender por qué eso fue un fracaso, cuál fue el supuesto que uno estaba haciendo y que estaba equivocado y por tanto uno aprende, eso para nosotros es un éxito. Lo que tiene que haber es que tiene que haber un sistema de evaluación para poder articular ese aprendizaje. Entonces un fracaso es cuando uno simplemente está repitiendo los mismos errores una y otra vez y pretendiendo de que hay un impacto cuando en realidad no lo hay, o pretendiendo de cuando hay un cambio disruptivo cuando en realidad eso no lo hay. El problema es que muchas veces la política pública actualmente diseñada tiene un sistema de evaluación muy auditivo, muy de control, en donde en donde uno está como en un chaleco de fuerza repitiendo las mismas cosas. Entonces no hay un aprendizaje. Entonces uno no avanza. Entonces nuestra definición de éxito y fracaso es un poquito distinta a la tradicional, como les digo, pero sea un éxito o no en términos de impacto, lo más importante es que hay un sistema, digamos, riguroso de evaluación de eso, y la verdad es que esa evaluación la tienen que aprender los actores de política pública, porque trabajando con los actores en industria o empresas, sociedad civil. Pero no se preocupen, estas cosas van a haber bastante tiempo para discutirlo y seguir trabajando. Entonces voy a seguir. Yo sé que van a haber más preguntas, pero sigamos un poco y va a haber bastante oportunidad para seguir profundizando. En todo caso, las preguntas hasta ahora muy buenas y muy pertinentes. Lo que quería conversar con ustedes entonces es por qué estas transformaciones son tan difíciles. Y por qué yo les decía antes de que hay un proceso, lo que vamos a hacer en estos 3 días, medios días, es apenas un abreboca. Y dentro de esto, la verdad es que la teoría de innovación ha trabajado mucho de esto. Y esto no es necesariamente innovación transformativa, esto es el conocimiento que nosotros tenemos de más de 60, 70 años sobre qué es, innovación. Y aquí hay 2 factores que crean estos problemas, ¿no? El primero se llama lock-in, que es una palabra en inglesa, no tengo la traducción inmediata, pero es como que uno está como que cerrado en un camino y le cuesta mucho salirse, ¿ya? ¿Por qué se crea este mecanismo de lock-in? Y es básicamente la siguiente, de que y si nosotros logramos entender esto, llamaríamos de aprendizaje de segundo orden, y es que la naturaleza de la investigación, históricamente, ha promovido un tipo de ciencia
que está asociada, por ejemplo, a la producción de alto volumen, exportación, y donde le da poca prioridad a los efectos negativos que pueden tener esto. Esto les hablé mucho. Entonces, muchas veces cuando se habla inicialmente de cuando los ingenieros y los cientistas piensan o han pensado en tecnología, etcétera, lo que ha tendido a hacer es las cosas que funcionan en el mercado, digamos, a corto plazo. Entonces, muy poca prioridad sobre los efectos negativos en biodiversidad, CO2, y también a veces en problemas en las personas. La salud, por ejemplo, gran parte de la salud, en inversión en la salud, a nivel mundial, va en enfermedades para la gente que tiene dinero. No las enfermedades de la raza humana, sino a los problemas de la gente que tiene más dinero. Entonces, la ciencia se ha tendido en esa dirección. Entonces, esto crea un login, crea formas de educación, formas de expectativas, de culturas, y eso cuesta a veces salirse de eso, ¿ya? También crea una narrativa de ciencia y tecnología basada en la tecnocracia, es decir, la buena ciencia, la cosa técnica, lo que puede ser probado a través de un modelo económico. Y muchas veces eso no es necesariamente lo que beneficia a la sociedad. Sin embargo, hay una narrativa que ya está creada y es difícil salirse. El segundo es lo que se llaman trayectorias cerradas. Es decir, uno crea una trayectoria. Imagínense ustedes que estén en un camino y a ambos lados hay un precipicio, y si no siguen en ese camino, se caen del precipicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les doy un ejemplo que escuché la semana pasada, que fue el caso del uso en un país africano, Ruanda creo, del intento de introducir sistemas de pesticidas no artificiales, distintos en la agricultura. Entonces, claro, la producción de pesticidas artificiales que dan a la tierra son sumamente competitivos comparados con otros. ¿Por qué? Porque primero fueron introducidos por el Estado, cuando los efectos secundarios no se entendían. Después, en mercados liberalizados por empresas, para tratar de vender más, y con muy poca regulación. Y ahora, a veces por empresas multinacionales, a veces asiáticas, que están ofreciendo estos pesticidas, y que son mucho más baratos, que son mucho más competitivos, pero quizás el problema es que las alternativas a esos sistemas de pesticidas no tienen un mercado lo suficientemente grande o desarrollado para ser rentables para los productores. Los llamados nichos simplemente en orgánico o permacultura, no han logrado desarrollar alternativas que sean lo suficientemente atractivas. Entonces, uno se queda metido en esta trayectoria, del cual es muy difícil salirse, ¿ya? Además, los sistemas de política pública tampoco ayudan. Si uno le dicen, si hay convenios con algunas de estas multinacionales, o a veces el riesgo de crear cosas nuevas es alto, o por expedientes de política pública, uno tiene que tener resultados de corto plazo, uno queda metido en estas trayectorias. Y ese es el problema. Entonces, de alguna manera estamos tratando de quebrar eso, pero eso no es fácil y toma tiempo. Y tiene que haber legitimidad para crear algunas de estas alternativas. Y, como les digo, esto trabajando pacientemente en estos nichos es una manera en la cual se hace. Pero entendamos, las transformaciones no son rápidas, toman tiempo, uno tiene que mostrar que hay avance, pero es una de las razones por las cuales es tan difícil hacerlo. Quiero hablar un poquito más ahora en detalle sobre la naturaleza del nicho, ¿ya? El nicho no es un proyecto en sí. Por supuesto, un proyecto puede ayudar a un nicho, pero el proyecto en sí no forma un nicho, ¿ya? Un nicho primero tiene que tener un entendimiento sistémico, trabaja a nivel sistémico, aunque sea pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro a mano izquierda un sistema, por ejemplo, de salud, ¿ya? Entonces aquí el sistema tiene varias partes. Tiene partes tecnológicas como farmacéuticos, infraestructura, tiene educación como son profesiones e instituciones,
pero también tiene pacientes, que son los usuarios, ¿ya? Que es una de las partes para nosotros, y los cuidadores, más importante del sistema de salud. Y ahora cuando se discute, en muchos casos, transformaciones en salud, el énfasis es en los pacientes, en los cuidadores, y su voz, ¿ya? Es decir, usuarios. Entonces, si uno quiere crear un nicho fuerte, es uno, en este caso de salud, es una red que comienza a incorporar los distintos elementos del sistema. Es decir, es una red que quizás piense en una forma distinta de proveer salud, que comienza a incorporar profesionales que tienen una concepción distinta de cómo trabaja la salud. Empieza a experimentar con atención local, empieza a experimentar con empresas farmacéuticas para producir otro tipo de soluciones. ¿Me entienden? Entonces el nicho tiene que ser una red, pero una red que comienza a incorporar la diversidad que implica trabajar a nivel de sistema. ¿Y qué produce el nicho? ¿Cómo podemos entender si el nicho tiene éxito o no tiene éxito? ¿Se debería ser apoyado o no apoyado? Bueno, aquí son algunos ejemplos a mano derecha. Puede producir nuevos artefactos, por supuesto, tecnología. Puede producir conocimiento, puede producir nuevas habilidades y técnicas distintas a las actuales, nuevas narrativas de lo que es movilidad o salud. Puede fortalecer comunidades que son parte del nicho, por ejemplo, usuarios en energía solar. Puede crear nuevos valores sociales, ¿no? Sobre cómo estos sistemas deben funcionar, en base a principios de solidaridad, no sé, nuevos modelos económicos, nuevas identidades. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos en el Hub son personas trabajando con economía circular en las ciudades. Es decir, no tirar el desecho sólido a la calle, a la vertiente, sino que comenzar a no solamente reciclar, sino que circular. Eso es una nueva identidad de personas que están comprometidos con una forma distinta de trabajar residuos y con recicladores. Entonces, estas son las cosas, son valores también que logran producir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el nicho? El nicho comienza a abrir nuevas rutas de desarrollo, que son distintas, que son disruptivas, que son resilientes. Aquí yo les doy algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de vivienda, por ejemplo, ¿no? Puede producir un mejor servicio en base a una tecnología existente. Por ejemplo, aumentar la eficiencia energética, esto más que nada un caso en países fríos, de un calentador, ¿ya? En el sur de Chile es un tema importante. Puede ser un cambio de actividad para que sea más sostenible. Entonces ahí la forma de calefaccionar las casas es una bomba de calor en vez de uno basado en gas. Pero también es uno que puede ser resiliente, es decir, una casa pasiva que no requiere tanta calefacción de una energía no sostenible, sino que un nuevo tipo de construcción de casa que mantiene el calor, que mantiene la casa, ¿entienden? Entonces aquí lo tengo de derecha a izquierda, porque en la medida que uno va de derecha a izquierda, esos cambios son más resilientes y duran más en el tiempo. Entonces, movilidad, por ejemplo, uno dice resiliencia significaría, en términos de transporte, casi un diseño de la ciudad, donde en vez de que el concepto de transporte sea cómo llegar más rápido de la A a B, es traer los servicios más cercanos a la gente, para que la gente no tenga que viajar tanto. Eso es lo que arquitectos están trabajando hoy día en varias ciudades, ¿ya? En el mundo. Están rediseñando ciudades donde la gente tenga que viajar menos y por lo tanto haya menos congestión, menos necesidad de usar coches, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede trabajar a diferentes niveles esta transformación. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones entonces para la política, ¿no? De ciencia, de tecnología e innovación? La verdad es que cualquier política en este sentido. Primero, en términos de producto, bueno, tratamos de fortalecer estos nichos. Vamos a echar más detalle mañana sobre lo que son esto. Y sobre todo espacios. Espacios donde la gente puede experimentar, puede hacer prototipos, puede hacer demostrativos, puede desarrollar estas alternativas.
Y la política pública puede crear estímulos para que uno pueda experimentar. Algunos son mediante nuevas regulaciones, también puede haber adquisición. Por ejemplo, el caso de Centroamérica, una vez escuché de que el gobierno decidió en las escuelas públicas hacer compra de leche para los niños, pero una leche, insistieron, en un tipo de leche que era mucho más sostenible, mejor de la salud que la que se producía antes. Esa es una forma de apoyar un tipo de nicho, ¿ya? Nuevas instituciones, esto es muy importante para coordinar diferentes políticas, ¿ya? En energía, vivienda, etcétera, buscando combinaciones para encontrar estos nichos y tratar de apoyar los que tienen más posibilidad de éxito. A través de procesos, aprovechar la innovación social, la innovación inclusiva, la innovación frugal, toda esta parte de innovación que en muchos casos ha sido como que ignorada o es dejada de lado, para apoyarla en procesos, digamos, de aprendizaje. Y crear sinergia entre ciencia, ingeniería y ciencias sociales, y también sistemas de educación, porque esto no es un problema esencialmente solamente tecnológico, es un problema de aceptación, de entender con la sociedad lo que estas tecnologías necesitan. Y esto es una nueva forma de hacer política, que es lo que nosotros estamos tratando de discutir. Como les dije antes, el desafío es grande porque yo creo que todavía no existe una legitimidad y una serie de unos instrumentos claros para hacer esta transformación. Y lo típico es un poco lo que está ocurriendo ahora en Colombia, ¿no? Donde hay un COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde yo he leído parte y ese COMPES habla de misiones, habla de transformaciones, habla de experimentos, habla de sostenibilidad, o sea, todas las palabras buenas están ahí, pero cuando uno mira ya lo que se va a hacer, la propuesta que se va a hacer, vuelve a lo anterior. Las métricas de la OCDE, habla de educación de ciencia, pero no cómo cambiar la ciencia, habla de infraestructura, es decir, caminos, casas, etc., lo cual está bien, pero no transforma. No es una infraestructura para ayudar a cambiar los sistemas, sino optimizarlos. Habla de crecimiento económico, etcétera, o sea, lo mismo de siempre, ¿ya? Entonces, ese es un problema que todavía no se sabe cómo poder hacer este cambio y la legitimidad para poder poner, bueno, recursos detrás de eso. ¿Ah? Hay mucho énfasis en instrumentos de política pública, por supuesto que tiene que haber instrumentos, pero si el objetivo solamente es el instrumento, no lo que hay detrás del instrumento, por supuesto los investigadores tratan de maximizar el instrumento y no lo que hay detrás de eso. Entonces a veces eso tergiversa un poco, a veces la forma en la cual se da la política pública. También a veces hay bastante problemas con las organizaciones mismas de política pública, sean ministerios, muchas reestructuraciones, cambios de ciclo político. Todas estas cosas hacen difícil crear un apoyo constante a, digamos, un cambio. Y eso quizás una de las cosas más importantes, es crear un apoyo constante. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a trabajar, a experimentar y crear una comunidad de práctica donde las cosas buenas se están compartiendo y uno puede tener una alternativa para que cuando haya ventanas de oportunidad con actores de política pública, sea a nivel ministerial o secretarial o regional, uno tiene una caja de herramientas, de narrativas que puedan funcionar. Y eso es más o menos lo que nosotros estamos tratando de hacer. Yo me voy a pasar esto de las preguntas porque no vamos a tener tiempo. Lo que voy a hacer ahora, ya me pasé bastante de tiempo, es explicar el ejercicio. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, y por favor hay que poner atención ahí, es que le vamos a mostrar enseguida unas 7 categorías, 7 palabras que les voy a explicar ahora, y lo que les vamos a pedir a ustedes es que traten de definir hasta qué punto el proyecto que ustedes traen a este ejercicio contiene estos 7 categorías, ¿ya? Y los van a marcar del 1 al 7, donde 1 es el más bajo y 7 es el más alto. Es un ejercicio, una valoración personal entre los equipos,
para que ustedes piensen y reflexionen y veamos si contienen elementos. Voy a comenzar con direccionalidad. Direccionalidad es cuando hay un reconocimiento explícito de que hay caminos, y digo en plural caminos, o sea, varios caminos, y alternativas a través del cual la tecnología se puede desarrollar en la formulación de política pública. Es decir, si se toman en cuenta más de un camino para resolver un problema, o si ya hay un camino y ese es el que ustedes van a trabajar. Entonces, si se están considerando distintos caminos y se le da apoyo a distintos grupos para que den solución, entonces direccionalidad tiene un alto puntaje. Si solo se está considerando, por ejemplo, desarrollo económico, utilidad de empresa, entonces esa direccionalidad va a tener un bajo puntaje. ¿Ok? El objetivo no es que todos tengan alto puntaje, el objetivo aquí es que reflexionemos sobre cada una de estas categorías. El segundo es si el proyecto o el proyecto que ustedes traen se enfoca en un desafío grande, en un desafío social, ¿ya? O si es algo muy, muy específico que no trata de ver, digamos, esto como un problema, digamos, social, sino que es algo muy particular, muy específico, y por lo tanto no lo trata como un problema complejo, etc. El tercero, y esto quizás es uno de los más importantes, es si está considerado el proyecto a nivel sistémico. Es decir, si las iniciativas abordan el cambio, un cambio o un proyecto como algo sistémico, como un cambio de un sistema, ¿ya? Y por lo tanto tiene un impacto potencialmente amplio en términos de cambio, ¿ya? Cambios de rutinas, cambios de sistemas, etcétera, o es más que nada dentro del sistema que sigue trabajando. El próximo es si hay espacios dentro de las iniciativas que ustedes tienen para aprendizaje y reflexibilidad, especialmente nos interesa de segundo orden. Es decir, dentro de la evaluación o dentro de algún mecanismo para que la gente pueda pensar sobre no solamente cómo llevar a cabo el proyecto, sino que también si hay algunas alternativas, si los supuestos están correctos, y si pueden haber aprendizajes compartidos a través de este proceso. El próximo nosotros llamamos conflicto y consenso, y lo que queremos básicamente saber es que si se reconocen diferencias de opinión de partes interesadas. Entonces, por ejemplo, lo típico es si solamente se está escuchando a los cientistas, o solamente se está escuchando a los ingenieros, o solamente se está escuchando a un sector de la sociedad civil, o no se escucha a la sociedad civil. Y si estas diferencias hay manera de debatirlo, discutirlo, o no, ¿ya? Este es un proceso particularmente difícil a veces. El otro es si hay inclusividad, es decir, esto no es solamente actores de la base, como la sociedad civil, también si se están escuchando a académicos, a empresas, a usuarios, es decir, distintas voces en un proceso, ¿ya? Y finalmente, y esto es algo que nos parece importante, si a raíz de la intervención se piensa cambiar las redes de actores que están trabajando. O la verdad es que este es, por ejemplo, un proyecto con una universidad, y después termina el proyecto, se acaba, y ya se va eso, desaparece. Entonces, esos son las categorías. Entonces, en el ejercicio, la idea es que ustedes les den un puntaje, lo conversen rápido. El mentor o las personas van a poder ayudar a explicar estos conceptos. No pasen mucho tiempo, porque esto es un ejercicio para pensar y para reflexionar, como que para pensar como alto o bajo, y cuáles son las consecuencias que uno puede tener en ser alto o bajo. Y con eso termino. Muchas gracias. Claudia, tú pasas a explicar el mío, ¿no? Sí, así es. Gracias, Matías. Matías ya también explicó buena parte del ejercicio, entonces
digamos que muy rápidamente lo que quiero es contarles cómo está organizado el resto de la sesión. Digamos que de aquí en adelante iniciamos nuestra parte práctica de la sesión del día de hoy. Tendremos un poco menos de 90 minutos, tenemos 80 en realidad, y de esos voy a ser breve en las instrucciones y demás para que puedan empezar el ejercicio. Entonces, está distribuido el tiempo en una primera parte, que es donde van a hacer la valoración de los distintos componentes, principios, que era lo que estaba presentando Matías ahora. Después viene un descanso y después vuelven a las salas, básicamente para conversar, para discutir acerca de qué valores asignaron, qué principios son más, digamos, más predominantes, cuáles no, y qué implicaciones tiene eso para su política, qué implicaciones tiene eso para el cambio y demás. Entonces, primero, les agradezco que todos me indiquen en el chat si pudieron entrar al Miro. Vamos al Miro, les voy a poner aquí el link. Un momento. El enlace para quienes no lo tienen. Si alguien tiene problemas ingresando al Miro, por favor, escríbanos en el chat. Si todos están en el Miro ya, quienes están en el Miro, me pueden hacer una manita que están sin ningún problema, o desbloquear sus micrófonos y decir sí estamos, no hay ningún problema. Quien tenga problemas, escríbalo en el chat, por favor. Busquen en el Miro, hay un tablero asignado a cada institución. Están asignados por, digamos que por colores. Entonces, el verde es la RAP, el verde claro, el magenta que está abajo es Chile, la FIA, el índigo, el azul oscuro, la CAR, vino tinto, Francisco y MinCiencias, conocimiento tradicional. ¿Están todos sin ningún problema? Yasmín ya pudo ingresar, Mayra ya pudo ingresar, Dominique, ok. Todos perfectos, ok, muy bien. Yo creo que ninguno tiene problema para ingresar al Miro. Perdón, Claudio, hay alguien que no puede entrar, por favor, que nos diga. Yasmín, pero no veo lo que dices. ¿Qué no ves, Yasmín? Puedes desbloquear abrir el micrófono y contarme los diferentes grupos. ¿Ok? No, es que hay un tablero asignado para cada quien. ¿Estás en el Miro? Entonces hay un tablero donde dice bienvenidos día 1 y hay un tablero para cada quien. ¿Quién está compartiendo, Matías? Yo no. Bueno, alguien... Yo estoy compartiendo. Excelente, Marta, gracias. Entonces, bueno, ya estamos... ¿Están todos? Yasmín, ¿ya pudiste ver el tablero? Me apareces en el día 3. No, tienes que estar en el día 1. Sube. Tienes que subir un poco. ¿Por qué se está moviendo así? Hola, el mío, yo sí puedo acceder, pero me accedes a un tablero, el de la Gobernación del Amazonas, y no puedo ver mi tablero. Tienes que moverte un poquito hacia la izquierda, Andrea, porque el tuyo es el azul. El azul oscuro. Hace la pantalla más pequeña. Más pequeña, y ahí vas a ver varios y tienes que moverte a ok. ¿Hay un problema que se está moviendo? Sí, ¿por qué se está moviendo tanto, Marta? Yo no veo uno específico, sino que veo que se mueven todos los ovalitos estos. Ángel, el tuyo es el ¿qué? El tuyo es el ocre. Que está, sí, o es el verde arriba. Claudia, igual cada mentor sabe cuál es su tablero, entonces cuando pasen a las salas van a poder ubicarse de manera más Ok, perfecto. Sin embargo, si yo los traigo a mí,
en este momento todos van a venir exactamente a este tablero, por ejemplo. Desde ahí pueden empezar a navegar, a extender la pantalla y a moverse en horizontal para irse a cada uno de los tableros. Bueno, lo importante, miren, lo importante es que hayan podido acceder. Ahorita van a poder ubicarse en sus distintos tableros porque cada uno de los facilitadores los va a llevar. Los facilitadores saben cómo traerlos al tablero donde van a estar trabajando, así que no se preocupen en este momento. Entonces, les voy a decir que vamos a discutir, vamos a asignar puntajes, como dijo Matías, a cada uno de los componentes o de los principios de política de innovación transformativa, dependiendo de qué tanto están o no presentes en sus iniciativas. Para eso vamos a tener alrededor de 25 minutos. Tuvimos que recortarlo porque nos hemos excedido en el tiempo. Lo mejor es que los facilitadores recuerden poner el cronómetro, el timer en el Miro para que tengan el tiempo suficiente y que puedan trabajar a lo largo de los 7 principios. Pueden recortar un poquito en el descanso si de pronto están muy cortos de tiempo. Y bueno, pues ya si quieres quédate un momentico quieta, Marta, voy a ir a un tablero solamente para mostrarles de manera muy rápida. El tablero se está moviendo de manera increíble, no sé qué pasa. ¿Están viendo mi Miro? Sí, estamos viendo tu pantalla. Por eso se está moviendo. Yo creo que hay que dejar de compartir. No, espera un momento, Matías. Aquí está el tablero que cada uno va a tener. Acá están los 7 principios. Van a calificar de 1 a 7, dependiendo de qué tan presente está o no. Cuando terminen, pueden tomar post-its y poner aquí las calificaciones para que las tengan en mente. Y al final, la idea es que unan todos los puntos de las distintas calificaciones asignadas a cada principio con una línea o que una sola línea una todos los puntos hasta que logren una figura cerrada. Si tienen comentarios, cosas que van a resaltar y demás, lo pueden incluir en la parte izquierda, aquí donde dice descripción de la iniciativa. Esos son elementos que surjan de la discusión y demás. Los facilitadores van a estar tomando notas alrededor de este cuadro, señalando cosas que valga la pena, digamos, que resaltar de la discusión, reflexiones importantes alrededor de lo que se discutió el día de hoy. Ese es básicamente el ejercicio. En adelante van a estar entonces en sus salas, vamos a tener 8 salas de Zoom y María José nos va a indicar cuando falten 5 minutos para terminar, que ya es necesario hacer, digamos que un cierre y concluir el ejercicio. Entonces, yo creo que ya podemos. Creo que sí. Y todos estamos de vuelta. Si quieres modelo yo, moderas tú, ¿cómo lo quieres hacer? Tú, modera Okay. tú. Entonces, vamos a comenzar. Esto tenemos muy poco tiempo, entonces la idea realmente es que sean 2 minutos. Voy a pedir a ti que des tu opinión del ejercicio enseguida, para que te estés preparando. La idea, yo creo que pueden ser 2 tipos de cosas. Primero, cómo les fue, si les pareció útil o no útil, y si hay algún aspecto que les llamó la atención. Un aspecto, porque tenemos como 2 minutos nomás. Un aspecto que les llamó la atención de si estaban altos o estaban bajos. Ya, probablemente bajos, la verdad. Entonces, es como ver, ok, estamos aquí, y si algo sobre la relación que tienen estos diferentes elementos. ¿Ya? Eso es como para que lo vayan pensando. No pude ver muy bien todos los ejercicios, pero sí creo que el nuestro le dimos bastante bajo comparado con algunos otros. Yo no sé si es porque en Chile somos más pesimistas que los colombianos, que son más optimistas, o porque yo fui muy duro con mi grupo, ya me los tiré para abajo. Pero creo que también voy a decir solamente, no voy a decir nada. Dominique, ¿qué te pareció el ejercicio y cuál es tu reflexión acerca de Me hacen sentido todas las variables que se presentaron, pero al mismo tiempo me preocupan muchísimo y me dejaron un poco angustiada, porque una cosa
es lo que uno en su rol, en el nodo en el que está en el sistema puede hacer, y otra cosa es la interacción con los otros y la incidencia, sobre todo en contextos de países en vías en desarrollo, y donde además hay un tema de facciones en términos políticos que impiden mirar el bien común, el colectivo, desde una manera más de desarrollo y no desde ideología. Entonces, siento como que tremendo valor las variables, pero al mismo tiempo quedé como angustiada. Eso no es solamente negativo, porque hay un espacio para aprender. Yo creo que hay algo que pasó en nuestro grupo que fue bastante importante, de que cuando estábamos viendo la intención de los participantes del FIA, éramos bastante altos, se entendía mucho de lo que estamos hablando. Si hubiésemos hecho el ejercicio con el estado del sistema, en este caso agropecuario, las notaciones hubiesen sido mucho más bajas. Claro. Es el típico problema entre que uno quiere, pero uno es un individuo, pero mover el gran sistema, mucho más. Así que eso fue una de las cosas que nos llamó la atención. Me gustaría preguntarle al equipo liderado por Juan Felipe de la Amazonía, ¿cómo? Juan Felipe no estuvo, Matías. No hubo grupo de Amazonía. Ya, ok. Entonces, Andrea, del CAR, Salim. Adelante, Andrea. Sí, bueno, nosotros en nuestro grupo identificamos que, bueno, primero nos pareció súper bueno el ejercicio, porque dentro del mismo equipo hay dos equipos diferentes, el equipo técnico del proyecto y el equipo que incentiva como el tema de innovación dentro de nuestra institución pública. Entonces, ver toda esta interrelación de actores fue muy, muy interesante. Prendimos la alarma mucho en un componente que nosotros consideramos que lo teníamos muy cubierto, que era el impacto a la comunidad, y nos dimos cuenta en el desarrollo de ejercicio que tal vez tenemos que profundizarlo muchísimo más desde los inicios, desde la formulación, que si bien ha estado, tenemos que diseñar mucho mejor la estrategia para saber cómo lo vamos a trascender mejor. Entonces, creo que eso no lo teníamos identificado, por lo menos no el equipo de innovación, el equipo técnico sí. Entonces, creo que eso fue muy ganador. Y una de las variables en las cuales tuvimos una puntuación baja es en el tema, lo que hablaba Carlos, del conflicto de intereses, que al ser juez y parte, al ser entidad pública, tal vez hacemos parte del mismo régimen, y tal vez en la implementación del nicho eso puede ser un tema desafiante. Gracias, Andrea. Quiero resaltar dos cosas. Primero, ustedes, ¿a qué le daban un puntaje bajo? ¿El 7 o el 1? El 1 era el más bajo. Ya, pero le dieron un puntaje bastante alto a todos, entonces. No. Claro, A ver, 7, 6, bastante alto. Hay un 4, creo que hay un 4 y un 5. Ya. Bueno, para nosotros eso fue alto. Bueno. Ya no me siento yo la única con montajes altos. Somos optimistas. Está bien, me parece bien. Mira, yo creo que el tema ahí de pasar a la implementación es el mismo desafío que encontramos nosotros. O sea, ahí está el desafío, y ahí es lo que vamos a discutir bastante durante este proceso, y cómo los diferentes grupos dentro de una organización entienden ese proceso. Así que eso fue bastante útil. Déjeme pasar entonces, muchas gracias rápidamente. Juan Pablo, trabajando el eje cafetero con Claudia. Pues... ¿Qué pareció, Juan Pablo? No, excelente, Matías, excelente. Yo creo que Claudio también me puede complementar si se me queda algo, pero pienso que hemos llegado pues, a un inicio en consenso de formulación supremamente importante. Pues hay un diagnóstico frente a todos los criterios que se acomodan pues, a las problemáticas que hay, y se ven todos los elementos de innovación transformativa en la formulación de la política. Hay digamos, hay dos aspectos, Matías, que se analizan. Y Salim, a ti también te cuento. Lo primero es ver departamentalmente cómo está ese diagnóstico y cómo va a ser la intervención. Claramente en el Tolima
pues yo como tolimense, Jerry y Catalina con nosotros como tolimenses lo vemos, pero como yo soy RAP, a mí me toca ser supradepartamental y no puedo casarme, porque además en Caldas y en Risaralda hay un avance importantísimo en el Sistema Regional de Innovación, y la ciencia y la tecnología de alguna manera pues tienen una inversión importante en las gobernaciones, digamos, no se ha crecido. El Quindío, digamos que pues al ser tan pequeño tiene unas prioridades, y ese es un poco el tema de gobierno digital y el tema de turismo naturaleza, turismo cultural. Entonces, digamos, la aproximación a la manera como se formulará la política es supremamente importante, y sobre todo hay un tema recurrente, Matías, y es lo que analizamos con Gabriela desde el caso chileno, desde el caso colombiano, y es la permanente incidencia de hacer formulación de políticas top-bottom desde Banco Mundial, desde BID, en algún momento desde la CEPAL, y no utilizar unidades de análisis en Colombia a nivel corregimental, porque los corregimientos, digamos, un municipio en Colombia es corregimientos y comunas, pero al ser un país agrícola, Colombia no considera y no evalúa la manera como se puede desarrollar esta política basada en economía de conocimiento desde lo corregimental. Vemos un problema de transiciones paradigmáticas entre lo que es la era industrial y la era del conocimiento, y hay un desafío gigantesco. Entonces veo con muy buenos ojos la participación de lo que hemos venido trabajando contigo y con Salim y ahora con Claudia, en la manera como haremos esta implementación, como haremos la intervención real, ojalá en muy corto plazo, en el convenio que hemos pensado, etcétera, porque los 4 departamentos constituyen pues una oportunidad muy grande para el Hub de demostrar cómo realmente se puede sacar adelante este tema. Clau, yo te doy la palabra para que cuentes cosas que yo no he dicho. Muy brevemente, Matías, solamente gracias, Juan Pablo, para resaltar. Las calificaciones están hechas con el deseo, no con el estado actual. Si se hicieran con el estado actual, y es algo que discutimos, los puntajes serían muchísimo más bajos. Una cosa que pasó interesante es que cuando arrancó la discusión fue mucho más optimista, y a medida que se avanzó en los principios y en la reflexión, incluso si volviéramos atrás, lo que es que no hubo tiempo, se habrían replanteado los puntajes que se asignaron inicialmente, sobre todo a temas como desafío social, que está en 4, pero que seguramente sería mucho más bajo, así como el de conflicto. O sea que si hubiéramos hecho una segunda ronda y hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, seguramente los puntajes habrían sido un poco más bajos. El punto donde hubo el quiebre fue en el principio de conflicto y consenso. Ese fue el que nos dio el quiebre, digamos, dentro de la conversación. Para dolor de cabeza. Abrir un poco para abrir un poco la discusión, ¿sabes? Entonces eso fue relevante. Qué bueno, qué bueno. Me parece bien que en una discusión sobre innovación transformativa esos temas se incorporen, porque es parte del quehacer, ¿no? Y es muy bueno también reflexionar qué pasa si uno lo haría otra vez. Esto lo vamos a hacer una y otra vez durante este proceso, ¿ya? Y eso es lo que yo diría que es parte del proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Estaremos pasando, muchas gracias Juan Pablo y Claudia. Francisco, Paloma y Nadia, el proyecto de MinCiencias. ¿Francisco está ahí? ¿O Paloma? ¿Quiere? No, Nadia estaba con el proyecto de Francisco. Nadia, estás en silencio. Perdón, también estaba Yasmín y estaba Henry. Francisco tenía algunos problemas de conexión. Quizás comienza tú, Nadia, porque tenemos problemas de tiempo ahora, si quieres comenzar. Sí, mira, yo creo que nos pasó también de una manera similar. Están muy bien puntuados todos los principios, pero yo creo que es porque el mismo proyecto, la misma política, que es una política de conocimiento ancestral y tradicional, es en sí mismo, en mi opinión, bastante transformativa, y creo que la manera como la han pensado, porque en este momento la están diseñando, es claramente, desde un principio, está pensando en una coordinación interinstitucional entre diferentes ministerios.
o sea, está pensando en diferentes voces, tanto a nivel de la política pública, pero también con las comunidades, con el sector académico, con la ciencia, o sea, propicia un diálogo, también está propiciando diálogos con la ciencia y está propiciando diálogos entre los diferentes conocimientos tradicionales, entre comunidades. Entonces, por eso está también puntuado el tema de conflicto y consenso, el tema de inclusividad. Y lo otro que es importante, que yo se resaltaría de esta iniciativa, es que tiene claramente definida como una direccionalidad, tiene una direccionalidad y un desafío social, también por la naturaleza misma del proyecto. Le apuntan a varios objetivos de desarrollo sostenible, y eso lo han hecho desde el principio, desde su diseño, y también son conscientes y consideran de que hay maneras o múltiples maneras de abordar el problema, y están abiertos a eso en el momento de diseñar la política. Quizás donde sienten que como que pueden tener menos incidencia es qué tan sistémico puede ser lo que están haciendo, lo que vayan a hacer, y lo otro es qué tanto a largo plazo esto pueda mantenerse en el tiempo y cuando ya la política no esté. Básicamente eso. Claro. Igual veo que le dieron un 6 a cambio sistémico, muy positivo. Bueno, eso es algo positivo, ¿no? Siempre es bueno hacer un... ¿Hay alguien más del grupo que quiere decir algo o pasamos al otro? Si alguien... Yo sí, Henry Mavisoy, quería anotar un aspecto súper fundamental que era en el tema sistémico, la gobernanza en el territorio de estos cambios que son positivos, pero cuando ya se quiere que en el territorio funcionen, hay ciertas barreras para que aterrice y funcione. Entonces, en un país tan diverso como el nuestro, eso puede ser un trabajo bastante dispendioso. Digamos, yo estaba intentando que tuviera una menor valoración, como un 5, por ejemplo, porque esta puede, digamos que si uno está en territorio y quiere hacer esos cambios, va a encontrar esos desafíos de implementación, como lo comentabas, y que me parece que ahí como está planteado es el deseo de la política y estamos en unos niveles bastante diferenciados en cada componente, pero ese es el querer ser de la política, como hemos hecho una radiografía actual de nuestro proceso constructivo. Así es. Muchas gracias Henry, y bienvenido a la discusión. Gracias. Entonces pasamos al equipo de la alcaldía de Cali. Jennifer, no sé si Jennifer, trabajando con Marta. ¿Yana? Con Ana. Con Ana, sí. Hola Jennifer. Hola. Bueno, buenos días. Fue un ejercicio muy interesante. Que creo que nos puso a pensar muchas cosas, igual que los demás equipos. Creo que tenemos calificaciones desde el deseo, pero nosotros estamos en un momento de diseño para salir a hacer prediagnóstico. Entonces hay muchos temas, por lo menos de inclusión, de desafío social, que han sido considerados ampliamente, porque además de todo, porque pasa algo más, y es que DATIC, el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se pensó un equipo muy interdisciplinario cuando empezamos a diseñarla. Entonces nuestra líder era una comunicadora, Cristian, que es mi compañero, es ingeniero, y yo soy psicóloga. Entonces en este diseño hay muchos elementos de la parte social muy contemplados, pero cuando ya uno empieza a pensar qué tan real va a ser, qué va a pasar cuando empecemos a hacer el diseño en campo, el diagnóstico en campo para la identificación del problema público, la cosa empieza a cambiar. Entonces, sí, uno con el corazón, no. En algún momento yo le dije a Ana, será muy chicanero ponernos 7, pero sí. En el diseño ya en la parte de la estructura, de que hemos pensado por fuera del libreto, pues nos dábamos cuenta que no. También lo atribuimos con el corazón a que no estamos en ese momento porque no tenemos identificación del problema público, y nuestro planteamiento es que hasta que no nos sentemos con los diversos actores de interés,
pues no vamos a tener un problema. O sea, no tenemos un problema a priori. Entonces, también pensamos que hay cosas que vamos a construir después, pero creo que ha sido un excelente indicador de que tenemos que tener en cuenta, y con Cristian decíamos, no, pues volvámoslo a hacer en diciembre, volvámoslo a aplicar en diciembre, y con eso dejamos las recomendaciones del siguiente año, donde se va a seguir haciendo el proceso de formulación. Gracias. Es interesante que ustedes dan indicadores muy contrastantes, en algunos muy altos y en otros muy bajos, y eso es interesante. Creo que hay un elemento importante que nosotros hemos tenido en el Hub, de que inicialmente cuando hicimos estas teorías de cambio, había muchos supuestos, y la verdad es que cuando uno comienza a cambiar, inmediatamente las teorías de cambio comienzan a caer. ¿Por qué? Porque se hicieron supuestos de que la gente quería, por ejemplo, trabajar en red, al final no quiere trabajar en red, porque hay desconfianza mutua, en fin. Así que es interesante, digamos, pasar como que de un sector, de una parte a otra, y uno tiene que tener una metodología. Por eso es tan importante una metodología de evaluación formativa. La evaluación formativa es una evaluación que comienza desde el comienzo, no al final. Constantemente ir, y eso es parte del proceso que es muy importante para pasar de una idea de transformación a nivel general, aterrizarla en términos de política pública, tener una evaluación que es tan importante, que de hecho esta literatura no ha trabajado. Mira, nos estamos pasando bastante, así que quiero pasar rápidamente a Ángela. Ángela, o Paloma, ¿cómo les ha ido? Angelita, cuéntanos más bien la percepción que ustedes tuvieron hoy. O Pablo. Pablo también. Pues, a ver, Pablo, yo quisiera que Pablo empezara en ¿qué le pareció como el ejercicio? Porque lo que pueda decir de pronto es menos objetivo que lo que diga Pablo. Bueno, Pablo, ¿estás ahí? Tenemos muy poco tiempo, así que... Bueno, no sé, porque Pablo ha tenido como algunas dificultades hoy. Entonces, mientras Pablo viene, no sé si está aquí, pues desde este lado que digo, Matías, el ejercicio lo encontramos muy valioso, reconocemos que hemos mejorado, avanzado en ciertos aspectos, que hemos cuidado de que eso suceda, y también pues de que nos falta trabajar más, pero también hacer conciencia de que ese trabajo no solamente depende de nosotros, sino que también depende de otros actores externos, que el control en ellos pues, es muy difícil y muy diverso, porque depende del actor que corresponda. Pues nada, pues igual seguimos encontrando muy valioso, interesante este ejercicio del Hub, y pues porque estamos dando continuidad, por supuesto, a lo que venimos haciendo desde el año pasado, que lo que se definió estamos implementándolo de la mejor manera posible en los procesos que están sucediendo en tiempo real, que también eso nos da más argumentos para definir en dónde están las mayores debilidades o carencias y a qué sí le estamos aportando. Entonces, en general, sí. ¿Te parece, Paloma? ¿Estarías como con las reflexiones que salieron hoy, las valoraciones que le dimos a los principios? Creo que Matías va a decir que es muy positivo. No, lo que yo creo es que me parece muy interesante que le dieron muy alta inclusividad, porque eso es la base del proyecto A Ciencia Cierta, y cambio sistémico, y eso es justamente lo que hemos estado discutiendo durante los últimos 6-7 meses, así que eso salió muy bien. Así que mira, quiero pasar al último, que es, me interesa mucho, Edilbert, del Buenaventura, ¿cierto? Edilbert, Marta, Ana. Matías, Edilbert no estuvo, el equipo tuvo muchos inconvenientes con la conectividad, muchísimos. Sí. La discusión que pudimos hacer fue bastante intermitente, pero pues en pocas y cortas palabras, también muy ambiciosos sobre el deseo, calificando sobre el deseo, a partir del deseo y a lo que se quiere llegar.
El punto de quiebre un poco de la discusión fue inclusividad, de hecho, porque fue el puntaje más alto. Y precisamente, pues, un poco reflexionando en términos de qué actores diferentes a los tradicionales en política tradicional ellos estaban o están planeando integrar, a diferencia, pues, obviamente de las comunidades raizales de Buenaventura. Cuestionamos mucho si habían actores diferentes, expertos, instituciones educativas o de ciencia, tecnología e innovación de la región, porque aún así, en el momento en el que se encuentra la iniciativa, pues a lo mejor no está tan claro eso. Entonces, a partir de allí fue que empezamos a descubrir que a lo mejor sí estaban siendo un poco ambiciosos con la puntuación, y 15 segundos antes de regresar a la plenaria decían, no, entonces cambiémoslos todos. Obviamente les queda allí el ejercicio para que lo vuelvan a hacer también desde una conciencia diferente, y planteando mucho también el cómo, la implementación, ¿verdad? Lo mismo que hablaban ahorita en la misma experiencia con el FIA, el cómo, la implementación, cómo llegar allí, qué hacer, qué pretender, cómo hacerlo. Entonces, pues eso fue, digamos, la experiencia. Ok. Ana, ¿quieres decir algo? Porque esto es tu tierra, para terminar. Sí, fue muy interesante. Yo estuve con la alcaldía de Cali. Fue muy interesante, Matías, y nos puso a pensar bastante, sobre todo de cómo se formula desde el sistema, y que a veces se nos olvidan el contexto y otros actores. Entonces fue una reflexión bastante interesante, y sobre todo porque ellos están en la etapa de diseño. Entonces, pues lo que les decía era que están en el momento exacto para poder desarrollar bien las cosas. Sí, más o menos fue esta parte, sí. Bueno, con eso creo que están todos los grupos representados. Nos hemos pasado 12 minutos, lo cual no está tan mal, ¿cierto, Claudia? Tan mal no lo hice. Creo que fue fantástico que todos logramos entrar al Miro, porque hemos tenido en el pasado pesadillas con esto. Así que obviamente algunos que tienen mala conexión ha sido difícil. Pero bueno, creo que ha sido un ejercicio interesante, reflexivo. Ojalá que comenzamos a entrar ahora en aclarar algunos de los conceptos de lo que es innovación transformativa. Mañana vamos a trabajar el tema mucho más específico de qué es el nicho, cómo se identifica y cómo uno lo empieza a trabajar, y comenzando a trabajar el cómo. Es importante entender ahora, especialmente ahora en adelante, lo que uno pone en los ejercicios, después uno lo sigue a la próxima actividad. ¿Ok? Entonces las actividades están todas relacionadas. Y con muchas ganas de verlos a todos, ojalá puntuales, para que podamos comenzar, porque el tiempo se nos hace muy corto. Y fantástico, esto realmente es un ejercicio, tener tantos hacedores de política pública aquí, me parece, y diferentes aspectos, me parece muy importante, y un avance importante, iniciar este proceso. Así que, Claudia, ¿tú quieres terminar con algo o no? No, nos vemos mañana. Reflexionen acerca de los puntajes, y nada, ojalá mañana nos fluya un poquito mejor el tema del tiempo, para que dejemos más espacio para los ejercicios, que es al fin y al cabo donde queremos concentrarnos. Gracias a todos, y muy bien por los facilitadores. Creo que han sido una ayuda bien importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias para ustedes también. Vemos mañana. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.